Hola, muy buena, mis estimados y estimadas, un gusto saludarlos. Aquí en este canal que se llama Escrito está también, basado en Mateo 4:7, cuando Jesús le dijo al diablo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, algunas personas me han preguntado sobre este versículo que yo mencioné en Juan. El que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá que mi doctrina es de Dios. Y pues voy a ampliarles un poquito sobre esta palabra. Ese es en Juan capítulo 7, empezando desde el 14, dice: a la mitad de la fiesta Jesús fue al templo y comenzó a enseñar. Y los judíos se asombraban y decían: ¿cómo es que éste sabe de letras sin haber estudiado? Le hacen como una pregunta, ¿verdad? Estaban admirados. Jesús les respondió: esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Está hablando del Padre Celestial. Y les dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Ese es el versículo que yo les había comentado la vez pasada, que está en Juan 7:16, ¿verdad? Donde Jesús les dijo que el que quería hacer la voluntad de Dios sabría que la enseñanza es de Dios. Aquí vemos dos cosas importantes, ¿verdad? El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá que la enseñanza es de Dios. Lo que podemos decir es que las enseñanzas y demandas de Jesús serían aceptadas por aquellos que se proponen cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Y estas serían corroboradas en su corazón que efectivamente son de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos que preguntarnos, ¿la voluntad de quién quiero hacer? Y yo lo había mencionado, bueno, de un pastor que no está acorde a la palabra de Dios, que tiene otras enseñanzas que no son y no están paralelas a la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos, como les había mencionado, falsos maestros en las iglesias y tenemos que examinarlo muy bien todo, ¿verdad? Los hermanos de Berea, cuando les hablaban y les predicaban la palabra de Dios, iban a ver si lo que les habían dicho estaba escrito bien, si era verdadero, ¿verdad? Hay otro aspecto importante, una pregunta que ellos se hacen: ¿cómo es que éste sabe de letras sin haber estudiado? Ellos se impresionaban porque conocían a Jesús, ellos sí conocían a Jesús. Hay un versículo donde en Mateo menciona: pero no es este el hijo del carpintero, y su madre y sus hermanos son fulanos y sutanos. O sea, lo conocían, habían indagado acerca de él. Y entonces ellos decían: ¿cómo este que sin letras puede hablar con esa autoridad? Esta palabra letras no se refiere a las habilidades básicas de leer y escribir, sino al conocimiento y comprensión de las escrituras. Se asombraban de los extraordinarios conocimientos de Jesús sin haber estudiado en ninguna de las prestigiosas escuelas rabínicas de aquel tiempo, como la de Shammai o Hillel. O sea, habían escuelas rabínicas y sin embargo Jesús no estuvo en esas escuelas rabínicas. O sea, ¿por qué? Porque la enseñanza que estaba plasmando, la enseñanza que la que estaba dando, venía directamente del Padre Celestial. Y es que Él lo dice ahí. Jesús le respondió: esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió, del Padre Celestial. Y por eso les dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿A quiénes estaba hablando Jesús ahí? A líderes religiosos de ese tiempo, a los saduceos, a los fariseos, a gente que pertenecía al Sanedrín. La pregunta que tal vez ellos se tenían que hacer: ¿la voluntad de quién estaban haciendo?
la voluntad acerca de tradiciones humanas, estructuras humanas. Y Jesús los confronta con esta palabra, el que quiere hacer la voluntad de Dios. Y es una pregunta muy válida para todos nosotros. ¿La voluntad de Dios quiero hacer yo? ¿Verdad? ¿O la voluntad de quién? Dice Jesús que él no buscaba su propia gloria, sino la gloria del Padre, ¿verdad? Y Jesús, cuando nos comisiona en Mateo 28, al final de Mateo 28, Jesús dice: todo poder y autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer lo que yo les he enseñado, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos envía. Entonces, nosotros buscamos y damos la gloria a Jesucristo, como Él se la dio al Padre. Y de hecho, al darle nosotros la gloria a Jesucristo, se la estamos dando al Padre. Porque el que honra al Padre, honra al Hijo. Y el que honra al Hijo, honra al Padre. Eso nos enseña la palabra de Dios. Ahora, para terminar, vea lo que la palabra de Dios está escrita en 1 Pedro 1:24. Porque todo hombre es como la flor de la hierba, y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Toda la gloria. Cuando tratamos de desmenuzar un poco esta palabra, la gloria del hombre es todo lo que él ha construido. Filosofía, religión, grandes megaestructuras, todo lo que usted se puede imaginar como la gloria del hombre, los bienes, los recursos, los logros. Finalmente todo eso se marchitará, porque este mundo pasará, mas mi palabra no pasará, enseñó el Señor. Solo la palabra de Dios permanece para siempre. Debemos entonces evitar la codicia de lo temporal y concentrar nuestro tiempo, recursos y energías en lo permanente, la palabra de Dios y nuestra vida eterna en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, mis estimados. Así les estaré compartiendo cápsulas bíblicas. Bendiciones, estimados y estimadas.